Hola a todos, buenas. Espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando la materia hasta el momento y que les haya despertado algún interés importante o grande por lo que es la materia que hemos visto, el uso de la termodinámica, con la ingeniería, ¿verdad? De hecho, bueno, la última clase la quiero usar completamente para ver, ¿verdad? El uso de- de todo lo que hemos visto en ingeniería, ¿verdad? Despierten esas ganas por ser algún día ingenieros, porque la verdad es una carrera, son carreras bastante bien pagadas, donde hay mucho crecimiento y siempre hay donde aprender. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y bueno, bienvenidos a lo que es la clase 8. La clase 8 y la clase 9 las vamos a utilizar solamente para ver ejercicios. Vamos a ver dos ejercicios, dos ejemplos en cada una de estas clases relacionadas a las tablas que vimos la semana pasada y bueno, a las ecuaciones y conversiones que hemos visto durante todas las clases, pero bueno, ya hemos visto mucha teoría, entonces considero importante el poder ver los ejercicios, ver cómo se aplica directamente las fórmulas, importante ver las tablas, vamos a ver. En estos ejercicios vamos a necesitar buscar en estas tablas para que se vayan familiarizando. Yo les mencionaba de estas tablas dependen los ejercicios a partir del capítulo 3 en adelante, porque bueno, y no solo eso, ¿verdad? También en la vida cotidiana, en lo que son máquinas, ¿verdad? Yo les hablaba de la eficiencia, cuando hay que dar mantenimiento a una máquina, es importante también saber estas tablas para entender mejor su funcionamiento. Bueno, ya habiendo dicho esto, vamos a empezar. Entonces tenemos el ejemplo 1. Ya también habíamos visto este tipo de gráficas, ¿verdad? Aquí tenemos una gráfica temperatura en grados centígrados por volumen. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Bueno, un recipiente rígido, ¿verdad? Siempre que nos digan un recipiente rígido, quiere decir que su volumen no cambia. Su volumen se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque nunca el recipiente que lo contiene no se va a expandir ni se va a hacer más pequeño. Entonces eso significa que tenemos un volumen constante. Entonces contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada. ¿Ok? Ya con esto nos dicen en qué tabla necesitamos buscar. Nos dan una masa, nos dicen cuál es el estado del agua y nos dicen que está a 90 grados. Entonces tenemos que determinar la presión y el volumen. Entonces nos dieron varias pistas. Nos dicen que su volumen es constante, nos dicen cuánta masa hay y nos dicen cuál es el estado del agua en este caso. Entonces, si vemos la gráfica, yo me olvidé de explicarles esto. Nosotros tenemos la gráfica de saturación. En esta línea de la mitad para la izquierda, todo esto va a ser agua líquida saturada. Del centro a la derecha vamos a tener vapor. En todo esto en el centro va a ser mezcla entre líquido y vapor. Pero en, e- en, en esta gráfica tenemos líquido saturado. Nos dicen que es líquido saturado, entonces lo ponemos en este punto a una temperatura de 90 grados y necesitamos obtener este volumen. Aquí ahorita vamos a ver por qué tenemos una presión de 70 kilopascales. Entonces, ¿qué hacemos primero? Buscamos cuál es la tabla para, eh, agua líquida saturada. Entonces, buscamos en las tablas cuál es la de agua líquida saturada. Bueno, aquí estamos en las del sistema inglés. Entonces, tenemos que subir.
a las tablas que no, que son del sistema internacional. Ya les había mencionado que eran, uy, me pasé, disculpen. Ok, eran las tablas A4 y A5 las que íbamos a usar. Cuando hablamos de agua saturada, vamos a usar la A4. Entonces, nos dicen que tenemos agua líquida saturada a 90 grados. Entonces, con esos 90 grados, venimos aquí a una temperatura de 90 grados para agua saturada. Entonces, con esta temperatura y utilizando la tabla correcta, sabemos cuál es la presión y cuál es el volumen. Ahora tenemos el volumen de líquido y el volumen de vapor y su presión. Entonces, para la presión, para una, para, para, ¿cuál es la presión de saturación? Para 90 grados es igual a 70.183 kilopascales, que fue lo que vimos en la tabla. Y para calcular el volumen, disculpen aquí que mi computadora no sé por qué no toma volumen. Siempre cuando las estaba haciendo me lo cambiaba a volume a inglés. Entonces, para calcular el volumen vamos a utilizar la siguiente fórmula. ¿Verdad? El volumen A. Bueno, perdón, esto es con la tabla. El volumen del líquido a 90 grados va a ser 0.001036 metros cúbicos entre kilogramo. Igualmente lo vemos en la tabla. Voy a mostrarla nuevamente. Nos dijeron que lo que teníamos era agua líquida, entonces aquí tenemos esto. Usamos el volumen de líquido. Y el volumen total para este recipiente se obtiene con la siguiente fórmula, que va a ser volumen es igual a masa por volumen específico. ¿Qué obtuvimos aquí? El volumen específico. Y ya teníamos 50 kilogramos de masa que nos dieron anteriormente. Entonces va a ser el volumen específico que obtuvimos por los 50 kilogramos que obtuvimos, que nos da un total de 0.0518 metros cúbicos. Aquí, disculpen, me faltó el por metros cúbicos entre kilogramos. Y esto es igual a 0.0518 metros cúbicos, porque estos kilogramos se cancelan con estos kilogramos. Aquí, y este sería el primer ejemplo práctico. El segundo ejemplo es el siguiente. Un dispositivo que consta de un cilindro émbolo, ya vimos anteriormente que es un cilindro émbolo, contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua. Importante, ¿verdad? Vapor de agua saturado a 50 psi de presión. ¿Qué significa eso? Que tenemos que utilizar la tabla de el sistema inglés porque no nos están dando kilopascales y nos piden determinar la temperatura y la masa del vapor dentro del cilindro. Entonces, igualmente tenemos la gráfica. Este es el punto. ¿Por qué? Porque tenemos vapor saturado. Entonces viene del lado derecho. Nos dan la presión y nos dan su volumen. Perdón, el volumen. Sí, sí nos dan el volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Señores, utiliza la tabla para vapor saturado. Entonces, ocupamos la tabla de vapor saturado de que está en E, que significa English del sistema inglés. Ok. La tabla del vapor saturado y de agua saturada va a ser siempre la misma. La que cambia es la cuando tenemos vapor sobrecalentado. Entonces, perdón, a una temperatura, a una presión de 50 psi, vamos a buscarlo, una presión de 50 psi, tenemos una temperatura de 280.99, que es esta que está aquí. Esto es en grados Fahrenheit. Entonces se calcula el volumen, ¿verdad? Utilizamos esta vez el volumen de el vapor, porque lo que tenemos es vapor saturado, 8.51. Aquí lo obtenemos y despejamos de la fórmula que vimos para la anterior. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que masa es igual
eh, a la multiplicación de ambos volúmenes, ¿verdad? Perdón, a la división del volumen total entre el volumen específico que obtuvimos, ¿verdad? Hacemos la división y, bueno, como estamos en el sistema inglés, nos va a dar en libras por metro. Y así es como obtendríamos la masa, la temperatura y el volumen específico de ese cilindro émbolo utilizando la tabla para el sistema inglés. Entonces, eso es también entender qué tipo de unidades nos están dando para poder ir directamente a la tabla que ya conocemos. En este caso, como teníamos PSI, vamos a la tabla A6, A5E. Y la diferencia también importante, buscar si nos están dando presión o temperatura para buscar el volumen. Y la otra unidad que nos falta con respecto a eso. Por último, les dejo también un video de YouTube donde pueden entender un poco mejor el uso de las tablas, ¿verdad? Que les he mencionado ya varias veces que es de suma importancia saberlo. Y bueno, espero que les haya parecido fáciles los ejercicios. El libro contiene ejercicios más difíciles que después les daré una lista de y les haya parecido interesante. Muchas gracias.